Amigos de Manaví, Ecuador del Mundo, buen día, gracias por acompañarnos en esta nuestra primera edición de noticias, hoy jueves 5 de octubre de 2023. Les recordamos que somos retransmitidos por nuestra página web www.tvmanavita.tv y además pueden buscarnos en Facebook como Televisión Manavita, ahí en nuestro fanpage para que puedan compartir el enlace y que gente en todo el mundo sepa lo que está pasando acá. Empezamos. En Chones, el presidente de la República, esto en Pernales, perdón, entregó el hospital en sus fases 1 y 2. En la intervención cuestionó los actos de corrupción de los gobiernos anteriores que, según él, impidieron que la obra sea concluida a tiempo. Este hospital cuenta con 30 camas, 4 especialidades de medicina interna, ginecología, pediatría, cirugía, además de los servicios de odontología, psicología, rehabilitación, nutrición y dietética. Va a tener además en el futuro, estamos proyectando de acuerdo a la necesidad una especialidad en traumatología para el hospital. Este hospital lleva el nombre del doctor Francisco Vázquez Balda. Para la salud pública del país esto es un homenaje porque fue Manabí la primera provincia en donde se empezó a trabajar en puestos de salud a nivel rural. Y quien creó, dirigió y mantuvo el PISMA fue el doctor Francisco Vázquez Balda. La mala política es aquella que se aprovechó del terremoto de Manabí para robarse el dinero de la reconstrucción de Manabí. Esa es la mala política. La mala política es la que ofreció el hospital de Pedernales y se lo robaron el dinero por 2 ocasiones. Esa es la mala política del gobierno de Correa y la mala política del gobierno de Moreno, que entregó la salud de Manabí a un legislador que por suerte terminó en la cárcel después de que se comprobó que se robó el dinero para la construcción de este hospital. Seguimos con noticias, son las 6:54 minutos. A los tiempos buenas noticias, nos arrancan una sonrisa a los tiempos, qué falta que hace. En Chone, el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, entregó $33 millones a través del Banco de Desarrollo para las obras emergentes en los cantones más vulnerables ante la amenaza del fenómeno El Niño. Alegro haber venido a Chone para hacer la entrega de $33 millones en préstamos del Banco de Desarrollo a la provincia de Manabí. Recursos que a través del Banco de Desarrollo son destinados para obras que le harán frente a la amenaza del fenómeno del Niño en 7 cantones y la prefectura. Al Carmen, a Junín, a Paján, a Puerto López, a Puerto Viejo, a su empresa pública Puerto Vial, a Rocafuerte y a la prefectura también de Manabí, porque las directrices del presidente para el Banco de Desarrollo fue trabajar con todos los gobiernos seccionales sin importar banderas políticas. Chone es el cantón con más riesgo de Manabí y el quinto del país. Por eso recibió 14 millones. Para terminar el proyecto hidrosanitario, con esta obra se beneficiarán cerca de 100.000 habitantes del cantón. Agradecer a usted, señor presidente de la República, Guillermo Lasso, por su decisión política de resolver los problemas más elementales de nuestro país, por ayudarnos y acompañarnos a resolver un problema histórico en nuestra ciudad, como es el proyecto hidrosanitario. La prefectura recibió 4.8 millones y Puerto Viejo 4. Que este dinero sea utilizado para los que menos tienen, para lograr el desarrollo y sobre todo la parte de la reactivación económica que tanto necesitamos. Señor presidente de Manabí, millón gracias y que siempre le vaya bien. Además, el presidente en esta visita entregó 2.000 viviendas. Es casi su despedida y señaló que en 28 meses de su mandato, solo el año pasado, entregó $600 millones para Manabí, para obras de desarrollo. Mucho orgullo. Tengo que decirles que la provincia que más financiamientos ha recibido en nuestro Ecuador es Manabí.
Informó Paul Panta, Televisión Manavita. Y bueno, dejamos esta nubecita de buenas noticias y pasemos a la otra cruda realidad. 3 muertes violentas se registraron anoche en 2 ataques tipo sicariato. El primero ocurrió en Montecristi, en el barrio Santa Cecilia de la parroquia Leonidas Proaño, pasadas las 20 horas, donde un hombre fue acribillado en un taller mecánico. La víctima fue identificada como Luis Menéndez. Posteriormente, pasadas las 22 horas en Manta, en los límites del barrio El Progreso, el 15 de abril, sicarios mataron a 2 hombres y dejaron herido a un tercero. Las víctimas se encontraban cerca del río Burro cuando fueron atacadas. Con estos casos, las muertes violentas en este distrito ya se incrementaron a 213 en lo que va del año. Y ahora en Puerto Viejo, con 9 impactos de bala, sicarios asesinaron a un agente municipal. El crimen ocurrió luego de un encuentro de fútbol. La Fiscalía y Policía investigan las causas de la muerte. Un hombre fue baleado y asesinado luego de haber terminado de jugar fútbol. El suceso se registró a un costado de una cancha deportiva ubicada a pocos metros de la vía principal Puerto Viejo Montecristi, en dirección hacia la capital de los Manavitas, frente al ingreso de la Ciudadela San Gregorio, hasta donde llegaron sus verdugos y acabaron con la vida del ciudadano. Quien habría sido victimada por parte de unos sujetos que se movilizaban en un vehículo tipo Jeep color negro, del cual uno de ellos se baja y le propina 2 disparos con un arma de fuego. Posterior a esto, un segundo participante también se baja del vehículo y le propina 7 disparos más, causándole la muerte inmediatamente. Destacar que ante la ráfaga de tiros, los amigos de la víctima corrieron de forma desesperada y se lanzaron hacia una pendiente que existe en el sector para evitar ser alcanzado por algunas balas perdidas. Luego de varios minutos y tras quedar todo en silencio, optaron por salir, encontrando al hombre sin signos vitales, por lo que de manera inmediata dieron aviso a las autoridades. Hasta el momento no tenemos ninguna información al respecto de algún tipo de amenaza, sin embargo ya se están haciendo las diligencias pertinentes en este caso. El fallecido quedó tirado a unos 15 metros de la cancha deportiva donde había estado divirtiéndose. Sus amigos lo identificaron como Gustavo Fabricio Baquesea Briones, quien se desempeñaba como agente municipal en la capital manavita. Hasta este lugar llegaron agentes de la Policía Nacional junto a sus unidades de criminalística y DINASED, con el fin de tomar el respectivo procedimiento en el lugar de los hechos. En la zona, los uniformados acordonaron el área para evitar que terceras personas se acerquen y que puedan contaminar la escena del crimen, informó Marcelo Ruiz. Las 7 de la mañana con 3 minutos. Aquí en nuestros estudios de Puerto Viejo está María Mercedes Herbs. Ella es asambleísta provincial electa por la circunscripción sur del movimiento Construye Lista 25. Buen día. Muy buenos días, muchas gracias, Tinso, por la invitación. Bueno, ¿tiene algún tiempo para planificar, junto con su equipo, por supuesto, la agenda a implementar en la Asamblea Nacional? ¿Esto se modifica de alguna forma en función de los resultados de la segunda vuelta o no tiene necesariamente una relación directa? Bueno, en relación a la agenda, independientemente del resultado, nosotros queremos llevar varios proyectos de ley que habíamos conversado y que los habíamos planificado con Fernando. Fundamentalmente centrados en lo que es el tema de seguridad. Por supuesto, los resultados de la segunda vuelta influirán en la posibilidad de mayores acuerdos, mayores compromisos dentro de la Asamblea. ¿Cuáles serán los prioritarios? Porque es que hay tan poco tiempo que probablemente algunos se queden guardados, pero los que van a implementar de entrada sí o sí, ¿cuáles son? Bueno, como bloque, uno de los primeros es la modificación a la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio existe, pero es una instancia en el Código Penal, en un proceso al final. María Mercedes, para que todos entendamos, porque el nombre no tiene mucho que ver con la practicidad de la aplicación de esta ley, explíquenos qué significaría eso para que todos lo entendamos. Claro que sí. Extinción de dominio significa perder la posesión de algo, perder la posesión, el dominio de algo, ¿no es cierto? Yo soy dueño de una casa, pierdo el derecho sobre esa casa y se la entrega al Estado siempre y cuando se pueda demostrar, ¿no es cierto?, que hay el usufructo o el fruto, ese bien o esos recursos económicos vienen de alguna actividad ilegal. Corrupción. Es decir, esa gente que entró con una mano adelante, otra atrás y que de repente sale millonario con mansiones en zonas rimbombantes y que luego no puede justificar. Exactamente.
¿Qué es lo que debería hacer, no? Y aplica para todo el mundo. O sea, por ejemplo, en el caso de la justicia, jueces igual, ¿no es cierto?, que no puedan justificar el origen de los fondos, porque cuando usted va al banco, como cualquier persona natural, cualquier persona civil, usted deposita y el banco, si es que es un monto que no está acostumbrado en su cuenta, le van a preguntar de dónde vienen los recursos. Y hay que firmar y juramentar y todo. Ya, pero lastimosamente en los que son montos muy grandes y personas normalmente influyentes o que tienen algún peso político o peso dentro de la sociedad, no se da. Entonces encontramos que de pronto hay personas que tienen un sueldo bueno, bastante bueno, pero no tienen cómo justificar tasas de medio millón, $1 millón, o sea, eso es una locura. Entonces es importantísimo porque, por poner un ejemplo, en el caso de lo que es minería ilegal, se puede incautar maquinaria, se puede hacer ciertos procesos que, porque por ejemplo en el día del debate vi que tanto los dos candidatos hablaron sobre los temas de seguridad, implementar, equipar policía, etc. Cosa que es importante de entender que no es tan fácil porque uno tiene recursos limitados. Pero no toparon un tema que es muy importante, que en el tema de seguridad es justamente evitar el uso de los recursos. O sea, cómo se financian, a dónde va ese dinero, y evitar que exista ese recurso. Primero, para que no pueda financiar el microtráfico, narcotráfico, crimen organizado, ¿no es cierto? Y por el otro lado, que no haya el beneficio del uso mal habido de esos recursos. Entonces, a propósito de eso, durante la campaña, yo recuerdo que era una de las ofertas de ustedes, pero otros bandos decían, prometen algo que ya está. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ustedes piensan promover con la legislatura que ya se encuentra vigente? Lo que normalmente está pasando ahorita es que hay una figura que se llama la repetición. Entonces, la mayoría de los jueces, primero hay que pasar todo el proceso penal y tiene que haber una sentencia ejecutoriada para que después se pueda incautar los bienes. En este caso, ya en la instrucción se puede tomar, es una medida más bien administrativa, con modificaciones, y la mayoría de los jueces y las personas que les toca administrar justicia tienen temor por el proceso de repetición que puede existir. Entonces, se incauta un bien, tiene sobre alguna cuenta o sobre algunos bienes, y después el funcionario puede estar sometido a tener que devolver eso, y no solamente el monto del bien, sino el lucro cesante, daños y perjuicios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente ha sido algo que no se da y que no... Es la letra muerta. Es exactamente, no se termina ejecutando en el país. Entonces queda como letra muerta y la gente después se recupera los bienes, se queda con los bienes. Bueno, ya ha pasado antes, ¿no? Muchas veces. Que gente que ha sido sentenciada con pruebas que sobran en actos ilícitos y luego de un tiempo viene algún juez también y ordena la devolución de bienes. La gente queda como condorito. ¿Y qué pasó acá? No solamente la devolución de los bienes, a veces incluso se tiene que indemnizar por haberle incautado. En este caso es un proceso administrativo previo en la parte de la investigación y que justamente corta el uso de esos recursos, ¿no? Vea, ¿qué tan complicado es copiar lo que pasa en países con naturalezas parecidas a la nuestra como Colombia? Le digo esto porque en alguna ocasión estuve en la isla San Andrés y había un hotel precioso. Cuando pregunté por el hotel, me dicen, se incautó a un grupo narco. Luego en un tour me llevaron por una hacienda maravillosa y me dicen, esta hacienda también se incautó a otro grupo narco. Y nunca fueron devueltas. ¿Por qué allá sí funciona la ley en ese tipo de cosas con grupos que en su momento han sido mucho más poderosos que los que tenemos acá? Me refiero a grupos delictivos. ¿Y por qué acá cuesta tanto? Bueno, yo no soy experta en leyes, pero creo que hay una diferencia justamente en esta posibilidad de la repetición. Además que obviamente tenemos una justicia que está complicada, por decirlo menos, es bastante corrupta, no toma las medidas que debe tomar, a veces por corrupción, a veces por miedo, y entonces tenemos que buscar una solución sobre eso. Y en este caso, la ley de extinción de dominio que nosotros planteamos, la modificación, va a permitir eso, o sea, va a permitir que en un acto administrativo sea uno de los
gobiernos territoriales más cercanos al bien el que se haga cargo de sus bienes y por supuesto queden en dominio. Si es que en el proceso después se da por... Normalmente cuando inicia una investigación de estas es porque hay suficiente evidencia, suficiente peso como para poder iniciarla, porque nadie se acusa por acusar, ¿no? Por supuesto. Ya que usted toca el tema de la justicia y con eso de la corrupción, yo creo que de cada 10 ecuatorianos probablemente 9 estén de acuerdo. ¿Qué hacer en la Asamblea? Durante la campaña, incluso en estos días, conversando con gente del bando correísta, dicen que el problema no es la ley, que no son las leyes, que los problemas están en otro lado y casi todo el muerto se le echan al señor Lasso, como si la seguridad solo dependiera del Ejecutivo, más allá de la responsabilidad que tiene. ¿Qué hacer en la Asamblea en ese tema particularmente? Ustedes que sobre todo lo han vivido en carne propia con el vil asesinato de su candidato Fernando Villavicencio. Bueno, lastimosamente la ley tiene plazos, tiene tiempos y ahí lo que nosotros necesitamos también es por parte de la ciudadanía tener una veeduría permanente, o sea, el poder estar pendiente de los procesos judiciales, al menos los más importantes, así como cuando si una persona natural tiene un proceso, uno está pendiente de eso, hacerlo de manera más frontal, de manera más directa, estar pendiente de los procesos que son de importancia para el país. Mire lo que está sucediendo con la nominación del Contralor, mire lo que pasó con la Corte, con el Consejo de Participación Ciudadana, con lo que pasó con la Corte. O sea, realmente vemos que las leyes, si bien es cierto existen, pero no se respetan ni siquiera en los organismos que están llamados a respetarlas y hacerlas respetar. Entonces, creo que es importante visibilizar también esos malos funcionarios que no respetan la Constitución, que no respetan el orden jurídico y evidenciarlos, porque hemos visto ahora, por ejemplo, que han querido cambiar, modificar varias veces el concurso, buscar argumentos para votar las otras autoridades. O sea, es una cosa realmente compleja lo que está sucediendo en el país. Casi se nos acaba el tiempo. ¿Algo que quiera agregar en la parte final, María Mercedes? Bueno, invitarle a la gente que seamos más partícipes de la política y de la vida diaria del país. A veces nosotros como ciudadanos no entendemos que somos nosotros quienes podemos liderar y podemos unirnos como para poder tomar acción. Las autoridades que estamos electas por ustedes, nos debemos a ustedes. Y cuando la gente, la ciudadanía entienda que el poder está en nosotros, podemos hacer ese cambio. Y ahora en la segunda vuelta tenemos también la posibilidad democráticamente de escoger lo que es mejor para el país, lo que es mejor para el desarrollo. De ese paro. Bueno, nosotros, por supuesto, no vamos a votar nunca por el correísmo. Es una situación que no la vamos a hacer porque ya hemos visto lo que ha sucedido y no vamos a votar nunca por ellos. Entonces, creo que es una opción democrática la posibilidad del señor candidato Noboa y fundamentalmente importante que él es un área productiva, es un área distinta de conocimiento y creo que puede poner en práctica eso, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos, el desarrollo del país. Gracias por venir. Suerte en sus gestiones. Muchísimas gracias, muy amable. Ha sido María Mercedes Herbst, asambleísta provincial electa por la circunscripción Sur, Movimiento Político Construye Lista 25. Son las 7:14 minutos. Tiempo una pausa. Continuamos con más de TV Noticias en esta mañana de jueves. Y es tiempo de hablar también de propósitos de medio ambiente, de compromiso con el medio ambiente, pero también de cómo se implementan también desde las fortalezas de otras ciencias, de otras profesiones poco usuales en este campo. Ya les vamos a explicar de qué se trata. Nos acompaña Melissa Falcone, psicóloga, y es la flamante psicóloga de la Fundación Nueva Vida, de la Fundación Ecológica Nueva Vida. Melissa, buen día. Bueno, primero, sácanos de esta duda, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver o qué tanto tienen vínculos, en este caso, la preservación del medio ambiente, el compromiso, el activismo por el medio ambiente con la psicología? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, sí, van de la mano porque
El área de psicología no está aislada con ninguna ciencia o ninguna rama, porque sabemos que hoy en día se ha perdido esa concientización o esa sensibilización hacia un medio ambiente. En este caso, sí. Como seres humanos sabemos que nuestra carta de presentación va más allá de una sonrisa, de hablar bien, sino es de esa empatía que tienes hacia ese ser humano y en este caso hacia la naturaleza como tal. Entonces, sí, nuestro programa va involucrado hacia esa concientización de un cuidado o preservación de un medio ambiente. Melissa, no tengo yo antecedentes, pero la Fundación Ecológica Nueva Vida, que orgullosamente es Manavita, sería una de las primeras fundaciones ecológicas en contar con el aporte de psicólogos. Sí, esta iniciativa fue propuesta por el licenciado Daniel López, el que decide abrir este espacio en el área de psicología, pues conjuntamente con un grupo de psicólogos altamente profesionales y que va encabezado, en este caso como coordinadora, dar esta atención no solamente a los participantes activos que ingresan al programa de Playeritos, sino un servicio comunitario. Melissa, esta área de psicología que se abre dentro de la fundación, está liderada por ti, nos indicabas que hay más profesionales, ¿no? Cuéntanos un poco de la trayectoria, dónde se formaron. Sí, nosotros somos graduados de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví, recientemente el año pasado, orgullosamente manitense. Sí, tenemos una formación con un enfoque cognitivo-conductual en la cual dentro del programa está basado en una terapia breve que consiste en 5 sesiones que estamos ofreciendo de forma gratuita a toda la comunidad. Ya en la práctica, ¿desde cuándo ya empezaron a aplicarla? ¿Dónde se da? Se da en campo, tengo entendido. Hay un proyecto inicial que están actualmente ejecutando, que es Playeritos, ¿no? Sí, en Playerito es el nuevo proyecto que se abrió recientemente, aproximadamente hace un mes, en la cual tenemos una escuela en formación para profesionales, tanto para estudiantes, para que puedan desarrollar sus habilidades y competencias, donde puedan un poco explorar y a través de aquello tener ese aprendizaje multidisciplinar, porque no solo vamos de la mano del área de psicología, sino estamos comprometidos con todas las áreas que están implicadas con el programa, que es Playeritos. Ahora, Melissa, ustedes no solo trabajan con los voluntarios de la Fundación Ecológica, sino que también dan soporte a los integrantes de la comunidad donde ustedes van. Exacto, no solo para los participantes activos de forma interna, sino de forma externa, es decir, como los espacios de Playeritos se da también en lo que es en la playa del Murciélago, si alguno quiere participar, se le puede dar el servicio de atención gratuita, así que los invito a que puedan participar, porque hoy en día tenemos que tener ese bienestar emocional que nos hace falta, que es muy importante. Bueno, y mira, Melissa, desde la academia, desde la investigación, también desde el campo científico, ustedes pueden hacer un nuevo aporte, ¿no?, de psicología vinculada al medio ambiente, que es un tema que no se lo ha explorado mucho. Exacto. Entonces, es una iniciativa, más allá de ser una propuesta, creo yo que todo es un aprendizaje, una exploración, y nosotros como seres humanos tenemos que atrevernos a ir un poco más allá. El hecho que yo esté aquí, sea psicóloga clínica de profesión, esto no me impide o me limita a que yo pueda explorar un poco más de mis habilidades o que puedo tener talentos ocultos, así como cada uno de ustedes. Ahora, Melissa, uno entiende que además de psicóloga, tú eres una manavita, una mantense desde ya comprometida, ¿no?, con la causa del medio ambiente. Exacto, sí, 100% comprometida al medio ambiente como a otras causas sociales, porque parte de mi enfoque de ser cognitiva conductual también soy mi enfoque humanista, ese servicio tanto para de forma integral como de forma social. Quienes quieran conocer un poco más o vincularse a las actividades de la Fundación Nueva Vida, Ecológica Nueva Vida, del proyecto Playeritos, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Cómo pueden tener más información?
Sí, pueden tener información a través de las redes sociales, Playeritos 593, o acercarse al Museo Central, al frente de la Playa del Murciélago, donde estamos de lunes a domingos, en horarios de 8 a 5 de la tarde, y pueden buscar toda la información acerca un poco de cómo es el trabajo de Playeritos. También ofrecemos un programa de voluntariado en la cual pueden explorar un poco más, que a veces nosotros cuando salimos de la universidad tenemos muchas limitaciones en el campo laboral. Entonces esta es una nueva oportunidad para que ustedes puedan desarrollar, así que los invito a participar. Gracias, Melissa. Melissa Falcones, coordinadora del área de psicología de la Fundación Ecológica Nueva Vida, una fundación orgullosamente manabita. Nosotros vamos a una breve pausa comercial, ya retornamos con más de TV Noticias. Seguimos informando cuando son las 7:29. En martes de miércoles, un hombre fue asesinado por sicarios en pleno centro de la ciudad. La víctima fue identificada como Eric Alfaro Sánchez y tenía antecedentes penales. Una muerte violenta en este sector de la Avenida La Cultura. La Policía Judicial, conjuntamente con DINASET y Criminalística, están trabajando para las investigaciones respectivas. ¿Muerte a balas? ¿Cuántos disparos? ¿Qué tipo de armas? Se han levantado 6 indicios, al parecer sería un calibre 38, sería revólver, pero hay que verificar todavía toda la información. Se va a trasladar al centro forense para hacer los análisis respectivos. ¿Qué dicen los testigos? ¿Cómo ocurrieron los hechos? No se ha conversado todavía con ningún testigo, se está verificando a través de las unidades policiales. ¿La identidad de la víctima? Alfaro Sánchez, no recuerdo el nombre en este rato, pero es una persona que ha tenido anteriores detenciones. ¿Nacionalidad? Ecuatoriana. Fiscal, por aquí hay cámaras de videovigilancia. Están trabajando en levantamiento de indicios, lo que son las brigadas de la policía especializadas en estos temas. ¿Cuántos indicios levantaron? 6. ¿Antecedentes? Sí, se indica que ha tenido antecedentes anteriores. Ahora son las 7:30. 8 personas fueron detenidas en los cantones de Manta y Puerto Viejo en 5 operativos antinarcóticos ejecutados por la Policía Nacional. La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas y el talento humano de la Jefatura de Investigación Antidrogas de la Subzona Manabí, en la semana comprendida del 25 de septiembre al 2 de octubre del 2023, se realizaron varias intervenciones con los siguientes resultados. 5 operativos en los distritos Manta y Puerto Viejo, los mismos que han dejado los siguientes resultados. 8 ciudadanos aprendidos, todos ellos de nacionalidad ecuatoriana, 2 de ellos poseen antecedentes. En droga incautada tenemos 853 gramos de marihuana, 118 gramos de pasta base de cocaína, dando un total de 971 gramos de droga decomisadas, equivalentes a 2.886 dosis de droga retirados del mercado para consumo interno, así como también $1.697 americanos decomisados, 5 celulares. Estos son los resultados de las jefaturas de investigaciones antidrogas en la subzona Manabí. Ahora son las 7:31. Vamos con más noticias. El candidato presidencial Daniel Noboa por la Alianza de las Listas 435 cumplió agenda el miércoles en Manabí, ayer, específicamente en el Cantón Bolívar, donde desde las 10 de la mañana participó de una conversación con jóvenes en la SPAM MFL. Cerca de las 11 de la mañana lideró una caravana por las principales calles de Calceta. De allí se trasladó a Chone, en la comunidad Canuto, donde hubo una gran concentración de simpatizantes. Finalmente, a las 15 horas en el centro de eventos La Esperanza, presidió un conversatorio con diferentes representantes de sectores y colectivos de la provincia. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo efectúa desde este 5 hasta el 7 de octubre el Congreso de Odontología con ponentes nacionales e internacionales. Se realizará el primer Congreso de Odontología que está promocionando la carrera. Esto está enfocado para profesionales de odontología, estudiantes. Tenemos inscrito ya, hemos completado el cupo que habíamos proyectado. Muchos profesionales a nivel nacional van a asistir a este congreso y también tenemos conferencistas de renombre a nivel nacional y también a nivel internacional. Sí, profesionales y estudiantes. Tenemos en las diferentes áreas de odontología, en rehabilitación, patología, cirugía, estética, endodoncia, bueno, en las diferentes áreas de la odontología
Entonces, por los reconocidos conferencistas que van a intervenir, ya casi hemos llenado el cupo, prácticamente el día de hoy estamos cerrando los cupos porque ya hemos completado las expectativas o el número de participantes para este congreso. ¿Los conferencistas son nacionales o extranjeros, doctor? Tenemos conferencistas nacionales y conferencistas extranjeros. Tenemos conferencistas de Argentina, Cuba, Brasil, México. ¿Tiene algún costo? Sí, para estudiantes $30, para profesionales $60. También tenemos talleres que son talleres prácticos también en las diferentes áreas de la odontología. Bien, tenemos ya las 7:37, tiempo de conversar con Viviana Veloz, asambleísta electa por la Revolución Ciudadana. Viviana, buen día. Muy buenos días, un abrazo para ustedes, para toda la población de la querida provincia de Manabí y para quienes están enlazados también en nuestras redes sociales. ¿Qué tiene listo en su agenda para empezar el trabajo en la Asamblea Nacional? Yo creo que esta nueva legislatura debe entender primero que quiero señalar 3 elementos. Lo primero, que el tiempo es muy corto y por ende hay que priorizar los puntos que se debe tratar con rigurosidad, con mucha técnica. Hay que retomar proyectos de ley que quedaron pendientes, como el proyecto de ley de inteligencia, el proyecto de ley de ciberseguridad, que va a permitir poner a la vanguardia esta nueva tipificación de delitos en el Código Orgánico Integral Penal. Hay que retomar el proyecto de ley de prevención de riesgos, que va a permitir la mitigación de estos desastres naturales, va a servir como herramienta para la mitigación de estos desastres naturales, pero también va a permitir la concurrencia entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. Como segundo elemento, hay que tener en cuenta que el país está atravesando por un momento muy delicado, tanto en lo económico como la seguridad, la falta de empleo, la falta de oportunidades para nuestros emprendedores, quienes son parte de la economía popular y solidaria, el déficit de acceso a la salud y a la educación pública gratuita y de calidad, y por ende es el momento de una gran reconciliación nacional, es el momento de que las bancadas que conforman esta asamblea de transición podamos encontrar puntos comunes para darle gobernabilidad al país, para recuperar la imagen de la primera función del Estado, pero sobre todo para coadyuvar todos los esfuerzos necesarios. Y un tercer elemento, esta nueva legislatura debe tratar también todos los proyectos de ley económicos urgentes que se envíen a la Asamblea para aliviar los bolsillos de las familias ecuatorianas. Y el último elemento es que los procesos de control y fiscalización político también deben ser muy rigurosos, no deben ser encaminados a perseguir a nadie, ni por venganzas ni por odio, porque de eso el Ecuador ya está cansado, sino procesos de fiscalización rigurosos y serios. Creo que esos deben ser los elementos que deben tener como punto de partida la nueva asamblea, no solamente Viviana Veloz, no solo el bloque de la Revolución Ciudadana, sino todos los 137 legisladores que han sido electos por los ciudadanos, que han depositado un voto que no es un simple voto, sino es un voto de esperanza y de confianza en el que la patria pueda tener un rumbo mejor. Entonces, la reactivación del juicio al señor Lasso ya no va. Miren, en su momento el juicio político tuvo su prioridad, tenía un objetivo de mostrarle a los ecuatorianos la estructura de corrupción dentro de las empresas públicas, y después el caso León de Troya, que se involucraba con la mafia albanesa y que puso en riesgo la estabilidad y la paz democrática de nuestro país. Ahora, una vez que entremos en funciones en diciembre, el presidente ya culminará su periodo por este decreto de la muerte cruzada, y la Constitución es clara: no se puede culminar un juicio político o proseguir un juicio político con alguien que ya no está en funciones, en el caso del presidente de la República. En el caso de los ministros y las otras autoridades sujetas al control político, sí se lo puede hacer hasta 2 años después de haber culminado su cargo, pero en el caso del presidente no. Lo que sí esperamos es que la Fiscalía General del Estado siga con las investigaciones, no sea selectiva. Esperamos que no suceda lo mismo que con el caso INAPAPER, en el que 2 años, 3 años después recién formularon cargos a Lenín Moreno y a toda su familia. Nosotros hemos interpuesto también denuncias ante la Fiscalía con los elementos probatorios correspondientes, y esperamos que la Fiscalía pueda actuar y trabajar con la celeridad correspondiente.
del debate, ¿cuáles son los puntos que usted resalta, Viviana? Bueno, primero quiero señalar que dentro del debate presidencial el primer ganador es el Ecuador. ¿Por qué ha ganado el país? Porque pudo presenciar el domingo la claridad de nuestra futura presidenta Luisa González, su conocimiento, su rigurosidad, con datos, con propuestas concretas para reactivar la economía, para recuperar la seguridad, para enfrentar el fenómeno del niño, que son puntos claves para abordar los desafíos que estamos enfrentando como país. Luisa demostró que es una estadista con conocimiento en la administración del Estado, que va a trabajar desde el primer minuto de su gobierno. Además hizo conocer lo que todos los ciudadanos querían saber: cómo lo va a hacer, con qué financiará y en qué tiempo lo hará. Ella destacó por su enfoque sólido, por su enfoque concreto, y claramente ha sido la gran ganadora de este debate presidencial, versus al candidato Noboa, que no logró articular una sola respuesta clara en relación a los desafíos del país. Su desempeño se caracterizó por preguntas con una desconexión de respuestas, con una desconexión de la realidad, con respuestas improvisadas, y al momento de repreguntar o replicar a nuestra futura presidenta, también demostró que no entendía el núcleo central de las respuestas, y por eso la precariedad al momento de replicar. Los ciudadanos esperaban mucho de los dos candidatos, pero de acuerdo incluso a la escucha digital ha existido una gran decepción en cuanto al candidato Noboa, y hay un sentimiento positivo en relación a nuestra candidata Luisa González. Ahora nosotros seguimos trabajando en territorio, seguimos socializando las propuestas de campaña de nuestra futura presidenta. De hecho, en Santo Domingo estará visitándonos este próximo sábado y está recorriendo el país. Trabajamos nosotros siempre como si no tuviéramos un solo voto. No nos confiamos, y nosotros sabemos que el 15 de octubre esta victoria va a ser ciudadana, va a ser del pueblo ecuatoriano, y va a resurgir la paz. Bueno, hay mucha gente que piensa que no ganó ninguno, hay gente que piensa que fue un debate bastante aburrido, y lo que usted menciona sobre que explicó claramente de dónde van a sacar los recursos para tanta promesa que están haciendo, quizá lo vea usted y algunas cuantas personas más, porque a muchos sí nos quedó en el aire. Prometen tanto, ¿no cree que se meten en camisa de 11 varas, considerando que hay tan poco tiempo, que estamos en una crisis económica grande y que prometen como si se acabaran de ganar la lotería? No, de ninguna manera. Luisa explicó y nosotros también lo estamos haciendo. No podemos nosotros tampoco venderle humo a la gente, y nosotros somos, al menos la propuesta de Luisa González es una propuesta seria. Es una propuesta que va encaminada a que se pueda desarrollar en estos 16 meses de gobierno, porque el tiempo es corto. Y en estos 16 meses hay que reorganizar el Estado, hay que recuperar la institucionalidad. En estos 16 meses hay que devolverle la seguridad a las familias ecuatorianas, porque ese es el principal problema que tenemos en el país. ¿Y usted cree que se pueda devolver la seguridad al Ecuador? ¿De dónde se... Viviana, perdón, le decía, si usted cree que en 16 meses se pueda devolver la seguridad, si a mí me dicen, vamos a mitigar los efectos, vamos a bajar los índices, les creo. Pero si me dicen, vamos a devolver la seguridad de un monstruo tan grande en lo que se ha convertido hoy el crimen organizado, a así nomás de un tajo eliminarlo en tan poco tiempo, ¿es realmente posible? Si algo nos caracteriza es que tenemos un acumulado de conocimiento en la administración del Estado, pero también en el área de la seguridad, y sabemos que es un reto difícil. No estamos diciendo que será fácil. Vamos a tener mano firme contra la delincuencia, porque son los delincuentes quienes deben estar de rodillas. Se va por eso a depurar el sistema de inteligencia y contrainteligencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, que ha sido cooptado por el crimen organizado. Se va a depurar el sistema de justicia, porque de nada sirve tener un plan nacional de seguridad, trabajar de la mano de la política criminal, invertir presupuesto, cuando existen jueces y fiscales, no generalizo, pero en su gran mayoría han sido también ya cooptados por el narcotráfico y el crimen transnacional, y en una semana, o a veces abusando de medidas cautelares o de acciones de protección, dejan en libertad a estos delincuentes. Por eso hay que depurar todas estas instituciones, hay que depurar el sistema de justicia, que debe ser claro, también independiente, y hay que invertir recursos económicos. Perdón, Viviana, pero es que el Ejecutivo no se puede meter a depurar el sistema de justicia. El Ejecutivo no puede sacar jueces. Le decía, el Ejecutivo, la señora González, en el supuesto de que ella resulte ganadora, no puede decir, a ver, sáqueme a tal juez, a ver, elimine tal acción judicial. No puede. Le estoy por eso diciendo que nosotros vamos a respetar la independencia judicial, porque eso es algo que no se ha respetado dentro de este gobierno. Vamos a garantizar la independencia del sistema de justicia sin descuidar la necesidad de depurar jueces y fiscales corruptos
que han colaborado con el crimen organizado. Y para esta gran cruzada de recuperar la seguridad y devolverle esa seguridad a las familias ecuatorianas, es necesaria la transparencia y la lucha contra la corrupción en el sistema de justicia. Por ello también hay que trabajar de la mano del legislativo, porque hay que reformar leyes en materia de seguridad. Recalco, hay que depurar el sistema de justicia a través de la mejora de la capacidad de la investigación. Se va a promover la cooperación, el intercambio de información sobre actividades criminales con organismos internacionales que se encargan del combate del crimen organizado transnacional. De hecho, nuestra compañera Luisa González tiene ya avanzadas conversaciones con la Unión Europea para la lucha contra el crimen transnacional, así como también tener el control de las cárceles con un sistema de rehabilitación social que vaya encaminado a reducir la impunidad, a garantizar que los delincuentes sean llevados ante la justicia y se aplique toda la ley, y depurar también, depurar la SNAI, porque hay que fortalecer la escuela de guías penitenciarios, hay que implementar con mecanismos tecnológicos para garantizar la vigilancia y la seguridad en las cárceles, hay que retomar el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Coordinador de Seguridad, el Ministerio de Justicia, que eran entidades responsables del sistema de rehabilitación social. Ahora bien, usted me hizo una pregunta muy importante, ¿de dónde se va a sacar este dinero? Y me decía que no le había quedado claro dentro del debate. ¿Qué es lo que ha dicho nuestra compañera Luisa González en torno de dónde se va a financiar? El Ecuador ha perdido en el 2022 7.600 millones por la evasión tributaria. En el 2023, según la CEPAL, va a terminar con un déficit de 9.000 millones por la evasión y la elusión tributaria de los grandes empresarios y los grandes herederos. Por eso se va a tener una política pública robusta, encaminada a evitar la evasión fiscal, así como también se va a cobrar esos más de 2.000 millones de dólares que deben los empresarios al servicio de rentas internas, para de esa manera ir financiando también el presupuesto general del Estado. Se va a tener en el ámbito tributario, nosotros creemos que el que más tiene es el que más debe pagar, y se debe quitar de los hombros de la clase trabajadora, que es lo que hizo este gobierno, el peso del Estado, evitando la evasión tributaria, cobrando a las empresas morosas que le deben al SRI. También se fortalece de esa manera la dolarización, se va a fortalecer de esa manera la economía local, y se va también de esa forma a entregar presupuesto para otorgar créditos productivos a bajas tasas de intereses, 100 millones para emprendimiento juvenil, 100 millones para mujeres emprendedoras, y de esa forma se reactiva también la economía, porque hay que recordar que el 80% de la fuerza laboral de este país sale precisamente de la economía popular y solidaria y de la pequeña empresa. Viviana, ¿no cree que si fuera tan fácil cobrar esos recursos ya gobiernos anteriores lo hubieran hecho? El mismo gobierno del señor Correa tuvo un problema parecido, y es donde empiezan estos procesos de remisión tributaria. ¿No cree que estamos contando los pollos antes de echar los huevos? Perdón, no lo escuché la última parte, se entrecortó. Bueno, es un dicho muy manavita que decimos nosotros: si no cree que está contando los pollos antes de echar los huevos con la gallina. Es decir, estamos calculando un gasto en una proyección de un futuro posible cobro, cuando sabemos que eso es súper complejo. Mire, nosotros tenemos, yo siempre voy a decir, sabemos cómo hacerlo, y no es que estamos hablando de un posible futuro cobro, sino que hay que establecer las medidas correspondientes, que deben ser severas para aquellos empresarios que no les gusta pagar lo que tienen que pagar al fisco nacional, porque según datos no podemos seguirnos endeudando, pero también las cifras demuestran que el relato hegemónico de varia prensa, independiente o no independiente, que muchas veces se debe al poder financiero, muchas veces es falso y pretenden hacerle creer a los ciudadanos que no se debe pagar. Lo correcto es que se pague, pero también existe dinero que no se ha utilizado. ¿En qué medio de comunicación se ha dicho que no paguen? Toda la inversión presupuestaria no se ha utilizado, todo lo que está dentro de la proforma, que de hecho fue observada por la Asamblea Nacional, que fue cesada. Entonces liquidez existe, lo que no ha existido es voluntad política para poder invertir y para poder tener políticas públicas efectivas en beneficio de los ciudadanos. Bueno, una última preguntita así rápido, ya se nos acabó el tiempo lamentablemente. ¿Qué hacer para que esta asamblea no termine tan desprestigiada como la anterior de la que usted fue parte? Hola. Le preguntaba y le decía que es una última... ¿Me está escuchando? Sí, se le corta desde allá, o no sé si a mí se me corta el internet, si me podría un poquito con un tonito más fuerte, porque no se escucha muy bien. Le decía, y le ruego ser un poco precisos, porque con esto nos despedimos. ¿Qué hacer para que esta asamblea no termine tan desprestigiada como la anterior de la que usted fue parte?
Bueno, ahí voy a señalar por el tiempo dos elementos muy claros. Primero, hay dos clases de legisladores. Los unos, los que llegamos a trabajar por los ciudadanos, y los otros que llegan siempre a obtener beneficios personales, a obtener contratos con el Estado y a vender su voto. La bancada de la Revolución Ciudadana demostró que llegamos a trabajar para los ciudadanos y nuestros puestos siempre estuvieron a disposición. ¿Y qué hacer? Trabajar de manera transparente, de manera responsable, poniéndose la camiseta del país, que es lo que demandan los ciudadanos, y esperamos que esta nueva legislatura deje a un lado cualquier interés, cualquier ambición, y entendamos que el momento por el que atraviesa el país es muy crítico y por eso hay que trabajar 24/7 y hay que trabajar de manera rigurosa y de manera responsable. Y serán después los ciudadanos quienes sepan juzgar si se trabajó de manera adecuada o se trabajó de manera inadecuada. Gracias, Viviana, que pase un buen día. Gracias, un abrazo. Ha sido Viviana Veloz, asambleísta electa por la Revolución Ciudadana. Una pausa. Y en la parte final también queremos compartir con ustedes parte de la agenda informativa de esta jornada de jueves. Y presten mucha atención, hay varias conferencias de prensa previstas en materia deportiva. La dirigencia del Delfín Sporting Club hoy ha convocado una conferencia de prensa a partir de las 12 horas. Esto en el local principal del Asadero La Esquina de Ales, en la calle 13, para dar a conocer pormenores de lo que será el encuentro entre el Delfín Sporting Club y Liga Deportiva Universitaria de Quito, flamante finalista de la Copa Sudamericana, que estará en la provincia de Manabí disputando este partido, uno de los más importantes por la fecha 9 de la Liga Pro 2023. Este partido tendrá como escenario el Estadio Jocay de la ciudad de Manta el próximo día domingo a partir de las 18 horas. Hoy todos los detalles en esta conferencia de prensa a partir de las 12 horas en Asadero La Esquina de Ales en la calle 13. Y también en materia deportiva, la agenda nos lleva a esta jornada de jueves a partir de las 13 horas con 15 minutos. También otra conferencia de prensa por parte de la dirigencia de Juventud Italiana, equipo manabita que nos representa en el torneo nacional de ascenso. Se dará también la conferencia de prensa para dar a conocer también todos los detalles de la programación del encuentro entre Juventud Italiana frente a Naranja Mecánica, equipo representativo de la provincia del Guayas, y uno de los que mejor se ha reforzado con jugadores de primerísimo nivel. Esta conferencia de prensa se la efectuará, insistimos, hoy a partir de las 13 horas con 15 minutos en el local principal de Metal Hierro, empresa que es el principal sponsor de Juventud Italiana. De esta forma estamos también despidiendo TV Noticias, primera emisión en esta jornada de jueves. Queremos también invitarles a que no se separe de la programación de Televisión Manabita. Inicia inmediatamente Tribuna Libre con nuestro compañero Rolando Casanova. Con nosotros será hasta el día de mañana. Televisión Manabita presentó